Sabe, el Señor me hablaba que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, lo primero que hizo fue deshacer las obras del diablo. Y uno lo lee y lo dice, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo, y lo repetimos como algo sin mucha relevancia. Pero yo meditaba ahora que la primera obra que el diablo hizo en contra de la humanidad fue infiltrarnos de iniquidad. Y entonces Cristo, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, nos liberó de nuestras iniquidades, de nuestras rebeliones y de nuestros pecados, para todo aquel que en Él cree y lo quiera tomar. O sea que si Cristo lo primero que hizo fue deshacer las obras del diablo, eso incluye las iniquidades, las rebeliones y los pecados. Pero eso no llega hasta ahí, sino que cuando nos damos cuenta que la incredulidad es una iniquidad, fíjese bien, porque esta es una palabra profética para usted en esta hora. La incredulidad es una iniquidad. Diga conmigo, la incredulidad es una iniquidad. Por eso, cuando usted nace de nuevo, lo primero que se activa es la fe. Sencillo, ¿verdad? Pero yo no lo había visto así. Pero claro, cuando usted deja de caminar en el nivel de fe que debe de caminar, se vuelve a levantar la iniquidad de incredulidad. Y a veces no sabemos por qué estamos batallando contra cosas en las cuales no podemos creer aunque Dios las haya dicho. Y tiene que ver con que la iniquidad de incredulidad se volvió a levantar en nosotros porque no cuidamos la fe, no la activamos, no la desarrollamos, no vivimos en el nivel de fe que deberíamos de haber vivido. Entre las murmuraciones que ha habido aquí en la casa, es que algunos han dicho, siempre dicen lo mismo, proclaman lo mismo, profetizan lo mismo y no se cumple. Arrepiéntase si usted dijo eso, porque sabe que el cumplimiento de esa palabra no depende de quién lo dijo, de que si el vaso profético es verdadero o no, depende de que usted lo crea o no. O sea que si usted está murmurando porque las cosas no se cumplen, entonces la responsabilidad es suya, porque no está caminando en el nivel de fe para que se cumplan las palabras que se han profetizado. Diga aleluya, gloria a Dios, me duele, me arrepiento, reconozco, sí, así es. Diga cualquier cosa. Parece sencillo, pero es muy profundo. Es muy profundo lo que estoy diciendo, porque cuando deja de vivir el hombre espiritual o el hombre nuevo para vivir el hombre viejo, el hombre inicuo, todas las iniquidades se levantan, y la primera es la incredulidad. Porque algo que estaba aprendiendo es que la fe es necesaria para absolutamente todo en el caminar con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que sin fe no podemos obedecer. Sin fe no podemos adorar. Sin fe no nos dan ganas de orar. Sin fe ni siquiera vamos a testificar. Sin fe no compartimos el evangelio. Sin fe ni nos importa el hermano. Sin fe no nos interesa el cuerpo de Cristo. Y sin fe desagradamos a Dios. Y vivimos en iniquidad, en el hombre caído. Y podemos estar en una congregación de gente caída, carnal, que está viviendo en su iniquidad. Qué terrible, ¿verdad? Y los últimos en darnos cuenta somos nosotros. Pero la palabra viene para redarguirnos. La palabra viene para confrontarnos. La palabra viene para examinarnos introspectivamente, porque la palabra de Dios es como un espejo en el cual tenemos que vernos y darnos cuenta si estamos viviendo de acuerdo a ella o no. Aunque es sencillo, esto es algo muy profundo que si usted lo toma esta mañana, su vida y la vida de la congregación puede cambiar. Así que yo espero que lo tomemos, porque yo no le estoy recetando algo que no me estoy recetando primero yo. Yo le voy a decir cuáles creo que son las características de un hombre nacido de nuevo. Me refiero a varón o mujer.
nacido de nuevo. Y esto va para los jóvenes también, para los chicos de 10 a 12 años también aplica esta palabra. Aquel que ha nacido de nuevo, lo primero es que va a mostrar un arrepentimiento genuino. Ahora, el arrepentimiento genuino no es de que, ay, qué barbaridad, me arrepiento porque yo fumaba, me arrepiento porque yo bebía, me arrepiento. No, me arrepiento porque no honraba a Dios. Me arrepiento porque no reconocía al Dios de mi vida. Me arrepiento porque aunque me hablaron de Él, yo lo rechazaba. Me arrepiento de haberle dado la espalda a Dios. Y entonces cuando se arrepiente de eso, ahí va incluido todas las cosas malas que hicimos. Porque si usted quiere empezar a enumerar o nombrar todas las cositas de las cuales se arrepentía, seguro algunas se le van a quedar por fuera. Algunas que se le han olvidado, que no se acuerdan. Entonces, con que usted se arrepienta de su vana manera de vivir, que estaba dirigido por las tinieblas y no le daba honra a Dios, pero su arrepentimiento es genuino. Esa es una de las características de que usted nació de nuevo. Hay personas que lloran por las consecuencias de su pecado, o lloran por la vergüenza, pero no porque han ofendido a Dios. El genuino arrepentimiento es que me duele porque ofendí a Dios, porque no le di el lugar que Él merecía en mi vida. Eso es lo que me duele. Y el genuino arrepentimiento normalmente dice: Dios, ¿por qué no te conocí antes? Dios, ¿cómo no te había conocido? Dios, ¿cómo pude ser tan torpe que estabas tan cerca de mí, no te miré? Ese es el genuino arrepentimiento. Que lo que más le duele es no haber conocido antes a Dios. Porque usted ahora reconoce lo que significa ser un hijo de Dios. Lo demás son añadiduras. Que porque forniqué, que porque adulteré, que porque me drogué, que porque maté, que todo eso son añadiduras de no haber reconocido al Dios de la vida. Entonces el genuino arrepentimiento es que me duele porque no lo hice el Señor de mi vida antes. Esa es la primera característica. La segunda característica de alguien que ha nacido de nuevo es que muestra hambre por Dios. Hambre por la presencia de Dios. Hambre por todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso le dije que me inquieta que las personas lleguen a las 9:30 y a las 10, porque eso denota que no hay hambre por el Señor. Y eso indirectamente, como un axioma, ¿verdad? A más B igual a B, quiere decir que no hay nuevos nacimientos. Y bueno, a ustedes que no les caiga tanto, porque más les debe de caer a los que no vinieron, no a los que vinieron tarde, ¿verdad? Cuando hay hambre de Dios, amados, uno está esperando que abran el lugar. Mire, yo me fijo cuando anuncian que hay un descuento en Diunsa y que va a estar todo al 50% y dicen que van a abrir a las 7 de la mañana, desde las 5 la gente está haciendo fila esperando porque quieren comprar a la mitad de precio. ¿No cree usted que si lo que aquí se le da es bendición, es sanidad, es liberación, usted debería de estar aquí desde las 7 de la mañana esperando que abran, esperando que empiecen la alabanza a practicar, porque usted quiere todo lo que tiene que ver con Dios? Eso es hambre de Dios. Que usted quiere estar donde Dios está. Usted no se quiere perder nada de lo que tiene que ver con el Señor. Eso es hambre de Dios. ¿A alguien le ha pasado que tiene hambre y no tiene para comer? Levánteme la mano si a alguien le ha pasado. Puede que no tenga dinero, o no tenga el lugar, o no tenga la oportunidad. Parece que aquí están los hambrientos. Vamos a irnos a los que han pasado hambre aquí. Qué terrible se siente, ¿verdad? Un hueco, como que se le pone peor que nunca el hambre. Cuando no tiene es cuando más hambre le da. Y uno no haya lo que sea se come. Bueno, si usted ha visto reportajes de gente que se comen entre sí ellos, de la desesperación por la supervivencia. El hambre nuestra por Dios debería de ser a ese nivel de sobrevivencia. Señor, si no te tengo me muero. Sin ti no tengo vida. Te necesito. Te anhelo más que el aire que respiro. Estoy desesperado por ti. Pero genuinamente, no solo palabras.
sino un hambre, un deseo. Ay, Señor, qué hermoso eres, qué linda tu presencia, pero quiero más de ti, porque a ti nunca terminaré de conocerte y nunca se me saciará completamente el hambre, porque entre más te conozco, más te deseo, entre más te veo, más te necesito. Porque eres tan hermoso, porque eres tan lindo, tan precioso, porque no tienes límites. Un hambre, que usted lo que quiera es hablar de Dios y estar rodeado de la gente que habla de Dios. Porque quiero decirle, y esto se lo digo proféticamente, muchos se han enfriado porque están rodeados de gente incrédula. Sus amistades no son gente de fe, sino personas incrédulas. Que mientras usted quería antes hablar de Dios, ellos todo lo justificaban. Ni siquiera reconocían un milagro porque a todo le quieren dar una explicación lógica. Y usted escuchó y se empezó a enfriar internamente. Y cuando acordó, ya estaba igual que ellos, hablando vanidades, en lugar de hablar de las maravillas del Señor. Porque el que tiene hambre de Dios, de su corazón hablará su boca. No va a hablar los problemas, no va a hablar lo negativo, no va a hablar de la crisis, no va a hablar de las situaciones XXY, va a hablar de la grandeza de Dios. El hambre de Dios es la segunda característica, o el hambre por Dios es la segunda característica de un hombre, varón o mujer nacido de nuevo. La tercera señal o característica de una persona nacida de nuevo es que hay un genuino cambio y transformación en su vida. Quiere decir, usted ya no habla con las malas palabras que hablaba antes. Usted ya no frecuenta los lugares que no debería haber frecuentado, sino que ahora usted cambia de lugares. Hay una transformación y un cambio, porque si antes usted daba respuestas groseras, ahora habla de una manera delicada y está buscando no dañar a los demás. Hay un cambio, una transformación. Si antes le costaba perdonar, ahora es pronto para perdonar. Si antes le debía a todo el mundo y le costaba pagar, ahora ni siquiera pide prestado, sino que tiene para prestar. O sea, ese es un cambio, esa es una transformación. Es darle una vuelta completa. Empezar a saldar toda deuda que tenga, honrar a papá y a mamá si antes no lo hacía, ponerse a cuentas con los que tenía problemas. Si no soportaba a la suegra, ahora la bendice y la invita a comer. Arregla todo, se transforma todo y cambia todo. Si antes era una compradora compulsiva que tenía que ir window shopping todos los domingos para ver qué había de nuevo, ahora solo compra lo necesario, no lo superfluo. Hay un cambio y hay una transformación, porque viene una revelación de la verdad de Dios, y hay un cambio consciente porque ahora usted es de Cristo. El que nació de nuevo busca las cosas de arriba. Las de abajo son complemento. No anda buscando las de abajo, sino que busca las de arriba. Eso es cambio y eso es transformación. Y la gente dice: ¿y a usted qué le pasó? Lo veo tan diferente, lo veo cambiado. Si antes usted le gritaba a los empleados, ahora los trata súper bien. Si antes no le duraban las trabajadoras, ahora todas quieren trabajar con usted. Porque hay un cambio, una transformación. Qué tremendo que la gente diga: no, yo donde esa señora no voy a trabajar, es terrible. Con ella nunca se queda bien, aunque uno se esfuerce, siempre está protestando. O bien las que dicen: no, yo mejor no tengo trabajadoras porque todo lo hacen mal. Bueno, pues va a necesitar un cambio y una transformación para que sea tolerante con las personas. Un cambio y una transformación genuinos que vienen de adentro hacia afuera, que no son del diente al labio ni son pasajeros. Eso denota que usted ha nacido de nuevo. Porque hay quienes bajo la unción cambian. Hermanito lindo, qué hermoso, grandes abrazos y besos, pero después allá afuera es otra cosa. En el estacionamiento le dice 4 cosas. Estoy hablando de un cambio y transformación genuinos,
que usted es una carta leída, usted es lo mismo afuera, adentro, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que sea. Usted no es de los que anda cuidándose a ver si está o no está el pastor para que lo oiga o no lo oiga. Usted es la misma persona en cualquier lugar porque usted ha cambiado, ha sido transformado. ¿Por qué? Porque no es que le mejoraron la vieja naturaleza, sino que le dieron una totalmente nueva. El nuevo hombre nació de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Ha nacido del Espíritu. La siguiente o la cuarta característica de la persona que ha nacido de nuevo: rechaza el pecado. Hay un rechazo en su interior por el pecado. No estoy hablando que rechaza a los pecadores, rechaza el pecado en su vida. Si antes le gustaba ver pornografía, ahora no quiere saber de eso. Y a lo mejor necesita tomar algunas acciones naturales. Si se quedaba a ver televisión por cable hasta la 1, 2 de la mañana, desconecte el cable. Mande a cortar el servicio, si por ahí le venía la tentación. Pero su nueva naturaleza le hará que anhele las cosas espirituales. Aún lo que usted leía ya no va a leer, ahora va a leer cosas diferentes. Va a leer la Biblia para empezar. Porque tal vez antes se llenaba la mente de cosas, de lecturas que lo que hacían era activarle la incredulidad. Pero la Biblia, la palabra de Dios, le va a activar la fe. Así es que el que ha nacido de nuevo rechaza el pecado. Cuando usted sienta que le está volviendo a gustar el pecado o aquello que antes lo cautivaba o lo atraía o lo esclavizaba, alerta. Es una luz amarilla que ya se va a cambiar a roja. Más vale que pida ayuda para volver a la verde. Porque las señales usted las nota. Cuando pasa por un lugar y ve las cervecitas frías y empieza a sudar usted igual que la cerveza, alerta. Y empieza a decir, ¿verdad? A veces comentarios inofensivos. Con un cevichito, qué rico como me las tomaba antes en Lindamar. Alerta. Porque quizá hay cosas que lo están empezando a atraer. Y a veces el pecado viene envuelto como en un papel muy atractivo de confite, ¿verdad? No se le va a presentar con cuernos y cola, con cachos, no, se le va a presentar como ángel de luz. Pero el enemigo sabe de qué pata cojea cada uno. La siguiente característica, o la quinta creo que es, del nacido de nuevo, es un anhelo de santidad. Sabemos que santidad no tiene que ver con ropaje externo. Santidad no tiene que ver con pelo largo. Pelo largo en las mujeres, pelo corto en el varón, no. Santidad no tiene que ver con cosas superfluas o superficiales. Santidad tiene que ver con estar apartados internamente para el Señor. Que aunque usted esté rodeado de tiniebla en el lugar donde trabaja, donde estudia, aunque usted esté rodeado de maldad y de iniquidad, usted se mantiene en pureza, se mantiene en santidad. Y santidad también es no juzgar a los que están a su alrededor haciendo las cosas que usted ya no debe hacer. Porque a veces somos santulones más que santos, que lo que hacemos es juzgar a los que según nosotros están en pecado, pero el juzgar es más pecado que lo que aquellos están haciendo. Y eso significa que no estamos viendo la gran viga en nuestro ojo, sino que estamos viendo la paja en el hermano, o en el compañero, o en el amigo, o en el que sea. La santidad es algo personal suyo con Dios. Pero la santidad verdadera interior se refleja en el exterior. No estoy hablando que tiene que vestirse con vestido hasta el tobillo, pero se refleja externamente, de alguna manera. Porque el hábito no hace al monje, pero sí lo representa. Y yo sé de qué le estoy hablando. Porque antes de yo venir a Cristo, los pantalones me los metía con margarina. Me tenía que acostar para subirme el zipper. Entonces, claro, yo vengo al Señor
Y no es que vino una voz que me dijo, agregarle una talla a los pantalones, no. Vino un deseo en mi corazón de agradar a Dios, de vivir en santidad. Y examiné los motivos por los cuales lo hacía. Porque Dios siempre examina la motivación del corazón. Porque para Dios no es pecado un aborigen de las Amazonas que ande en taparrabos. Porque así creció, así nació, así le enseñaron. O sea, Dios mira la motivación del corazón. Y cuando entendí que mi motivación era reafirmar feminidad en Cristo, tengo identidad, estoy reafirmada y ya no necesitaba vestirme así. Pero eso, cuando ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le va hablando. Pero si sigue vistiéndose igualita, con las minifaldas que tiene que estarle haciendo así durante toda la reunión, algo no está bien. Pero la santidad es interior. Y Dios mira la motivación. Número 6, una de las características del hombre nacido de nuevo es que ahora tiene comunión con Dios y recibe revelación. Es decir, que es una persona que no hace las cosas porque le dijeron que hay que hacerlas, sino que tiene revelación por comunión con el Espíritu Santo y entiende que debe ser guiado por el Espíritu. Porque los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 14. Y para ser guiado por el Espíritu Santo, usted necesita escuchar la voz del Espíritu y reconocerla. Y para escuchar la voz del Espíritu y reconocerla, será en intimidad con Él, hablando con Él. No creo que viendo novelas va a recibir la guianza del Espíritu. Si le habla el Espíritu Santo va a ser para decir, ya cambié este canal. Pero normalmente la voz del Espíritu vendrá cuando usted tiene comunión con Él. Cuando usted busca su presencia. Así es que el ser dirigido, guiado por el Espíritu Santo, recibir y reconocer la voz de Dios es una característica del hombre nacido de nuevo, varón o mujer. Si la persona dice, yo no sé, yo tengo 20 años de ser cristiano y a mí Dios nunca me ha hablado. Entonces pregúntese si ya nació de nuevo o no. Y dígale al Señor, Señor, por tu gracia hazme nacer de nuevo. Yo necesito ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, un varón. Porque esta es una de las características. Y la número 7, y no dudo que hay otro montón que se desprenden de aquí. Yo le doy las que creí o recibí. Y esta última, de aquí voy a seguir hablando lo demás. El nacido de nuevo vive por fe. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice de que el justo por la fe vivirá. Ahora, vivir por fe, mis amados, no es decir yo ya no voy a trabajar porque aquí me van a mandar el dinero, la manutención, no. Vivir por fe es que usted recibe la revelación de quién es Dios y usted vive en base a esa revelación. Es decir, cuando le es revelado, porque usted reconoce la voz de Dios, que Él es el Todopoderoso y que usted sin Él no es nada. Bajo esa revelación es que vive el justo. Él es el Todopoderoso. Él es el todo en mi vida. Pero no solamente que lo repite como papagayo, sino que le vino la revelación de que en verdad Él es más grande que el problema. Él es más grande que la enfermedad. Él es más grande que la necesidad. Él es el Dios Todopoderoso, el que todo lo suple, el que todo lo puede, el que todo lo responde, el que tiene la respuesta de todas las cosas. Y cuando esa revelación viene, usted puede vivir por fe en esa revelación. O sea que el que no tiene revelación no tiene una base por la cual vivir, espiritualmente hablando, por la fe. Entonces, amados, recopilando, la fe es inherente al nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede tener fe más que en la aspirina tal vez, pero no puede tener la fe de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, nosotros sabemos que a todos nos fue dada una medida de fe.
la cual no estaba activada sino hasta el momento del nuevo nacimiento. Cuando usted nació de nuevo y fue justificado, entonces se activó esa medida de fe. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre nacido de nuevo es la fe. Esa es la naturaleza. Usted quiere identificar a un hombre, un varón, una mujer nacida de nuevo, es que vive por fe, camina en fe, todo lo hace por fe, obra en fe, fe en Dios, le cree a Dios lo que dice, fe en su palabra, fe en todo lo que se dice de Dios. El viejo hombre vive en sus iniquidades, sus pecados y sus rebeliones, como ya hablamos. Y ya dijimos al inicio que la incredulidad es una iniquidad de la cual Cristo nos libera, obviamente. La fe, amados míos, es sobrenatural porque viene de Dios. Ahora, no basta tener fe, cualquier fe. Debe tener la fe de Dios. Porque no es que es la fe de que yo creo en tal cosa. Los demonios creen, ay, yo le tengo fe a ese doctor, mira qué buenísimo el doctor Marlon, mire, pone unos sueros que lo levanta a uno inmediatamente. Yo tengo fe en ese dermatólogo, mire, yo tenía unas manchas, me recetó unas medicinas, mire cómo, usted puede tener fe en muchas cosas. Yo tengo fe en la moringa, viera qué buena esas pastillitas, y si se toma el té mejor. Y podemos poner la fe en las cosas, en las circunstancias, en las personas. Ay, yo le tengo fe al doctor Edwin, es que no le duele nada, hasta se duerme uno cuando lo está tratando. Le puede tener fe a tantas cosas, al jugador de fútbol, al portero, al delantero. Yo tengo fe que Messi va a echar ese gol. Usted puede tener fe de todo y en todo, pero si no tiene la fe de Dios, no puede vivir por ella. Usted necesita la fe de Dios, la que es sobrenatural, la que viene con la activación del nuevo nacimiento. No es cualquier fe, es fe a lo que Dios habló, a lo que Dios dijo desde la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos decir que la fe, por cuanto es sobrenatural, no opera a nivel de la mente, porque la mente es parte del alma, sino que la fe opera a nivel del espíritu o en un área del corazón que es el hombre interior. Entonces la fe de Dios, que es sobrenatural, opera desde el hombre interior, no en la cabeza. Y lo sobrenatural tiene la habilidad de trascender el mundo espiritual, amados, y se manifiesta de una forma tangible y visible en la tierra con señales, milagros y maravillas. Fíjese que nosotros como hijos de Dios le hemos dado mucha importancia a los milagros y que bueno, hay que dársela, pero nos olvidamos de las señales. Pero fíjese que Jesús mismo dijo, y estas señales seguirán a los que en mí creen. O sea, las señales son una cosa y los milagros son otras. Entonces, ¿cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. O sea, esas son las señales que siguen a los que creen en el Señor. Entonces, la manifestación de señales, al igual que la de milagros y maravillas, tienen que ver con que la fe que es de Dios, que es sobrenatural, se manifiesta de una manera tangible en la tierra para que muchos crean. O sea, no es algo que se queda en el ámbito de lo invisible y sobrenatural, sino que se traduce a un ámbito tangible para que usted lo pueda palpar y pueda dar testimonio y puedan muchos creer que Él es el Todopoderoso. ¿Está de acuerdo? Porque algunos se quedan estancados en el nivel de lo sobrenatural y todo es etéreo. Y todo lo que es sobrenatural, pero que no se manifiesta en la tierra, se convierte en místico. Porque usted no tiene forma de constatar que eso ocurrió, que eso sucedió. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está meditando? ¿Está recibiendo? Ok. Le voy a hablar de las dimensiones de la fe. También son dimensiones que si usted quiere, yo las puse así y a lo mejor hay otras. Pero le voy a hablar de las dimensiones que yo creo que van como en aumento. La primera dimensión de la fe es aquella de la persona que cree cuando ve las obras y las señales. Es fe, es de Dios, pero cree hasta que ve las señales o hasta que ve las obras de Dios.
Yo le voy a dar algunas citas bíblicas, algunos ejemplos. Así es que anote como primera dimensión la de los que ven las obras. Juan 10, 37 y 38. El Señor Jesús dijo, Juan 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, si no creéis a mi palabra, creed a sus obras, pero creed. Entonces, las obras, Dios las hace, las realiza para que muchos crean. No es que son incrédulos, solamente es que necesitan, porque están en un nivel muy bajo de la dimensión de fe, necesitan ver para creer. Primera de Corintios 14, 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea que nosotros vemos que hay señales para que crean, tanto los creyentes como los incrédulos. Uno es la profecía y el otro son las lenguas. Ahora, quiero leerle Juan 20, muchos hemos hablado de Tomás. Y bueno, lo vemos como incrédulo, pero la verdad es que él creyó. Solamente que él necesitó ver para creer. Y muchos estamos en este nivel, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando yo quedé embarazada de Rebeca, mi hermano dijo, si eso es verdad, yo me convierto, pero yo hasta no ver, no creer, dijo. Y hay que irle tocando la barriga a ver si le crece y cuando yo vea, entonces sí, voy a creer. Y creyó por un rato y después se le olvidó. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, metió el dedo, metió la mano, se dio cuenta que era verdad y dijo, Señor, eres tú, eres tú. No podía creerlo. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. O sea, que este nivel de fe siempre tiene bendición. Pero más bendecidos son los que sin ver han creído. Pero es un nivel básico de fe y de creer. La segunda dimensión de la fe es el que cree a su palabra. Vaya conmigo a 1 de Corintios 1, 21. Y estoy hablando de su palabra escrita inclusive. Fíjese lo que dice 1 de Corintios 1, 21. Qué interesante, yo me quedé meditando mucho. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan conocimiento. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, cuando usted examina esto, usted se da cuenta que el deseo de Dios al inicio era que las personas creyeran en el Dios Todopoderoso con solo ver toda la creación y todo lo que Él había hecho. Que todo eso representa la sabiduría de Dios. Porque ¿qué ser humano podría crear una montaña?
¿Qué ser humano podría producir un mar? ¿Qué ser humano podría producir un río? Hay personas que han hecho lagos artificiales, pero son artificiales y se sabe que son artificiales. Pero la creación de Dios demuestra su sabiduría y su existencia. El negar que Dios es, al ver todo lo que Él ha hecho, es una locura. Pero por causa de que no creyeron, a pesar de tener todo al alcance de su mano, Dios tuvo que determinar que se predicara el evangelio, que se diera la palabra de salvación para que los que no creyeron por la sabiduría de Dios puedan creer por su palabra. ¿Sí? ¿Está claro? Vaya a Romanos 10. Verso 17. Creo que tengo la Nueva Traducción Viviente aquí, pero igual Reina Valera. Dice Romanos 10, 17. Así es que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, o por oír la palabra de Dios o el evangelio. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. O sea, el apóstol Pablo está haciendo una pregunta retórica. Dice, bueno, si la fe viene por oír y por oír las buenas noticias, ¿cómo es que Israel no cree si escuchó al igual que nosotros las buenas nuevas? ¿Usted tiene una respuesta? No había fe. ¿Por qué no había fe? Porque a algunos Dios les cegó el entendimiento para que no vean ni entiendan. A esos no les es activada la fe. Ahora, si vamos a Hebreos 4, verso 2. Voy a leerle primero Reina Valera Contemporáneo y después le leo la Nueva Traducción Viviente porque cambia un poco la interpretación, pero tiene que ver con lo mismo. Hebreos 4:2 dice, 4 verso 2, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Es decir, se ha anunciado a los gentiles, se ha anunciado a los judíos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Pero los que creímos hemos entrado en el reposo conforme a lo que Él dijo. Ahora mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, o del reposo que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Según esta versión, el mensaje del cual se está hablando que no les aprovechó porque no iba acompañado de fe, era el mensaje del reposo del Señor. No está hablando del Shabbat, está hablando de un reposo de depender de Él totalmente. Pero entonces lo que aquí dice esta traducción o esta versión es, bueno, a los gentiles, al igual que a los judíos, a todos se nos dio el mismo mensaje. Pero solamente los que habían escuchado a Dios y habían sido activados en la fe pudieron creer el mensaje y por lo tanto les aprovechó. Pero esto, por cuanto no habían escuchado a Dios, no se les había activado la fe, no tenían fe para creer este mensaje, a ellos no les aprovechó. Me explico. En otras palabras, si aquí viene un predicador súper ungido y habla y dice y da promesas y da profecía y etcétera, etcétera, ¿a quiénes les va a aprovechar ese mensaje o para quiénes va a ser verdad ese mensaje? A aquellos que lo escuchen con fe. Ahora, ¿quiénes son los que tienen la fe para escuchar y creer ese mensaje? Aquellos que ya han sido activados en la fe por haber oído la palabra de Dios o las buenas nuevas del evangelio. Aquellos que no han nacido de nuevo y no ha sido activada la medida de fe, no tienen la fe necesaria para creer en el mensaje que se les dé, por súper ungido que sea el que trae el mensaje. En otras palabras, nosotros podríamos invertir miles de dólares en traer a la gente más ungida o millones, pero si usted no ha sido activado en la fe y no ha nacido de nuevo, de nada le va a aprovechar lo muy ungido que aquí se pueda predicar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
En otras palabras, la respuesta no está en quién predica aquí. La respuesta está en si usted ha sido activado en la fe o no, si usted ha nacido de nuevo o no, si usted entonces puede creer el mensaje que le está siendo dado. Quiero que vea en Hechos capítulo 8, este pasaje es muy interesante. Cuando Felipe era un evangelista nato, Felipe predicaba en Samaria, predicaba por todos lados. Y aquí está hablando precisamente de la predicación de Felipe y lo que ocurría. Vamos a leer del verso 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, repito el verso 12. Pero cuando creyeron, diga conmigo, ellos creyeron. Bueno, le creyeron a Felipe. ¿Qué era lo que anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios. No era cualquier evangelio, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué se bautizaban? Porque decían: creo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque el que creyera y se bautizara será salvo. Entonces inmediatamente pedían ser bautizados. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea que estos se convirtieron, nacieron de nuevo, se convirtieron por haber escuchado el mensaje del evangelio predicado por Felipe. Pero Simón el mago también, no solamente porque escuchó la predicación del evangelio, sino que ahora estaba atónito al ver las señales y los milagros que se hacían por mano del evangelista Felipe. Eso quiere decir que todo aquel que predique el evangelio de poder y la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo deberá ir respaldado por señales, milagros y prodigios, para que los que no crean a las palabras crean a las obras. Cada vez que nosotros vemos que alguien predicaba el evangelio del reino, eso implica ya, cuando usted dice predicar el evangelio del reino, implica que va a haber liberación, que va a haber sanidad, que va a haber un cambio por causa de las señales que respaldan su palabra. ¿De acuerdo? No es sencillamente de decirle: mire, le voy a leer esto, sino que creer que ese evangelio, porque el que lo predica también necesita fe para creer que ese evangelio va a cambiar y transformar a las personas y va a producir una nueva naturaleza en ellos. Porque no es usted, no es lo que usted diga, es que la palabra de Dios tiene poder. Es que el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, conllevan poder. Es poder de Dios para salvación, porque la salvación es el mayor milagro que puede ocurrir en la vida de un ser humano. Y eso solamente lo puede producir el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a la tercera dimensión de la fe: creer a la palabra profética. Porque hay quienes pueden creer a su palabra, pueden creer a la palabra escrita, pueden creer al evangelio predicado, pero tienen conflicto con creer la palabra profética. Hay personas que piensan que los profetas terminaron con Juan el Bautista y que hoy día no hay palabra profética genuina, verdadera. Pero veamos las escrituras. Le quiero dar unos ejemplos. Por ejemplo, Josafat. Cuando estaba él enfrentándose, él y su pueblo, obviamente, Judá, Jerusalén, estaban con Josafat y estaban en una emboscada contra 3 ejércitos contrarios, el de Moab, de Amón y de Seir. Y no sabían qué hacer, y Josafat, que era el rey, era el responsable de darle la dirección al pueblo, si iban a marchar, qué iban a hacer, iban a usar la emboscada, qué era lo que iban a hacer.
Pero entonces el rey Josafat lo que hizo fue ponerse rostro en tierra para pedir la dirección de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Que un monarca, que un rey o que un presidente de una nación ante una disyuntiva lo que haga sea ponerse rostro en tierra para pedir la dirección de Dios. Entonces vea en 2 de Crónicas capítulo 20. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Diga conmigo, adoraron a Jehová. Verso 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Con qué? Diga, si está leyendo, con fuerte y alta voz. ¿Cómo alababan? ¿Cómo cantaban? Igual que ustedes, con fuerte y alta voz. ¿Sabe? Nosotros hemos malentendido hoy día que los que están arriba son los que están contratados para cantar y que nosotros estamos para escucharlos, a ver si se desafinan o no, si está bien la voz. El deseo de Dios es que todos alabemos y le adoremos con fuerte y alta voz. El que está al frente solo nos va dando la guía, pero nosotros somos los principales cantores de la asamblea. No son ellos, somos nosotros. Recientemente que estábamos en una ciudad llamada Centenario, y tengo muchos testimonios que contar de ahí de Centenario. Mire, ese era como el lugar más peligroso de Neuquén, considerado que nadie iba ahí de noche. De hecho, los suegros de la suegra de Rebe, pues ellos querían, cuando llegamos me dijo ella, yo voy a ir a todas las reuniones donde tú vas a predicar. Pero después dijo, ya como a los 3 días dijo, si alguien me lleva a Centenario voy, pero yo sola ahí de noche no voy. Igual el pastor había dicho, no, ya dispusimos un auto para que los vaya a buscar a ustedes. Y luego le dije, no, pastor, no se preocupe, nosotros llegamos allá. ¿Segura? Sí, nosotros llegamos. Bueno, es su decisión, me dijo, como quien dice, va a su propio riesgo, ¿verdad? Pues llegamos al lugar, allá Centenario, y quiero comentarles, no se me va a olvidar lo que le iba a decir, pero quiero comentarles que luego me doy cuenta cuál es el trabajo que el pastor tiene. El pastor tiene un trabajo y luego pues atiende la Grey también. Resulta que él trabaja en una funeraria y para cualquiera era como, pero ¿sabe qué? Dice que es increíble lo que él ha aprendido allí, que él sabe que Dios lo tiene en ese trabajo. Ese es un lugar que la delincuencia y todo lo que había ocurrido tenía que ver con el ocultismo. Y sé que por algo estoy diciendo esto. Y entonces ahí se adora la Pachamama, se adora el Gauchito Gil, y es otro tipo de demonios de los que están aquí o con otro nombre. Y otro tipo de altares. Los demonios son los mismos, les cambian el nombre. Pero ahí hay los Umbanda que han venido de Brasil, han llegado de Brasil. Y entonces ellos tienen el pai y la mai, o sea, el padre y la madre de los Umbanda, que son los de mayor autoridad. Y dice que es increíble, cuando llegaban algunos de ellos que habían muerto, él aprendió acerca de los rituales y las cosas que ellos hacen y entendieron cómo es el mecanismo de cómo ellos mandan a matar a la gente de Dios. O sea que le ha servido para tener autoridad en la ciudad. Aparte de que entiendo que Dios lo ha usado para resucitar 2 muertos ahí en la funeraria. Pero hoy día, ese lugar, por la gracia del Señor y lo que ellos han logrado avanzar, ha ido cambiando tremendamente, está prosperando, las cosas son diferentes. Pero lo que le iba a comentar, o lo que quiero comentarle en cuanto a que adoraron con fuerte y alta voz, el pastor es el que dirige la alabanza, pero ese hombre es eléctrico. O sea, si usted ha visto al pastor Arturo Peralta, creo que es nada para cómo es el de eléctrico. Es tremendo. Entonces él anima, él dirige, él profetiza, él declara, pone al pueblo a profetizar. Bueno, es una cosa, cuando yo subí, yo me sentía como pez en el agua. De todas las administraciones, de toda Argentina, es donde más me gustó ir. Porque me dejaba el ambiente para patinar allí. Estaba
Tremendo. Pero lo que le quiero decir que mientras estaban en la alabanza y él canta y todo, y unos muchachos, el baterista es un niño como de 9 años, será gordito de unos 9 años, pero le da la batería. Pero yo oía otras voces, ¿y de dónde salen esas voces? Y en eso quedo viendo detrás de mí, en el público, unas viejitas con el micrófono. O sea, de esas viejitas que siempre han querido estar en la alabanza. Y entonces, pero cantaban con el corazón, no sé si muy afinadas, pero no se oía mucho. Pero ellas estaban realizadas. O sea, y al día siguiente, porque fuimos 2 noches, los micrófonos los tenían otras viejitas, otras señoras. O sea, que se turnan, parece el micrófono. Y es que está bueno esto, de verdad. O sea, ellas estaban cantando concentradas, estaban realizadas, porque el punto es que todos debemos de cantar con fuerte y alta voz, ¿verdad? Pero bueno, me vuelvo a Josafat. Verso 20. Dejamos a las viejitas. Sí, no vaya a ser porque dentro de poco me pueden contar entre las viejitas. Entonces, verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, creer en Dios obviamente es el más alto nivel de fe, pero Josafat les da una instrucción doble. No basta creer en Dios, aunque es la dimensión más alta, también necesitan creer a sus profetas para que sean prosperados. O sea que esta dimensión de fe tiene que ver con creer a la palabra profética o a los profetas que son de Dios. Estoy hablando de profetas, no de probetas, ¿verdad? Sus profetas, que ustedes los conocen por su carácter, porque obedecen la palabra de Dios, tienen fruto del Espíritu. No es alguien que solo viene para decirle, el Señor le va a dar carro, el Señor le va a dar casa. No, estoy hablando de un profeta genuino, completo de Dios. Otro ejemplo de alguien que creyó la palabra de los profetas es cuando Naamán el sirio llegó a buscar al profeta Eliseo. Recuerde que él estaba lleno de lepra. Y entonces, claro, él era un general del ejército sirio y dijo, el profeta me va a tender la alfombra roja y me va a recibir. El Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Le mandó a dar una instrucción. Naamán estaba ofendido, estaba molesto. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo osa este profetita mandarme a decir que me zambulle aquí en el río Jordán? ¿Por qué no me mandó a otro río más limpio? ¿Por qué no me mandó a uno más cerca de donde yo vivo? No que caminé todo esto o anduve en caballo todo esto para que me venga a decir ahora que me vaya hasta el Jordán. Pero sabe que tenía alguien a su lado que era un poco sabio. Vamos a leer en 2 de Reyes 5, verso 13. Parece que los criados eran más entendidos que el general. Y le dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Como quien dice, si te dijeron que vayas al chamelecón, que está color chocolate, y que con eso al zambullirte ahí se te va a quitar, ¿por qué no lo haces pues? Verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este es un ejemplo de alguien que creyó a la palabra del profeta o a la dirección profética. Y le voy a dar un último ejemplo de creer a la palabra profética, y es la viuda con Eliseo, ¿verdad? 2 de Reyes 4, más bien está antes del que acabamos de leer, verso 2. ¿Se acuerda cuando llegó esta mujer viuda y el marido que había muerto era discípulo de Eliseo, era de sus siervos los profetas, pero el tipo la había dejado endeudada, no era muy responsable parece, y ahora los acreedores andaban buscando cobrarse y se querían llevar a los hijos de la viuda. Entonces 2 de Reyes 4, verso 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Así que la mujer después fue donde Eliseo y le dijo: mira todas las vasijas que hemos llenado. Y Eliseo le dijo: véndelas y con eso van a pagar la deuda y van a tener para vivir el resto de sus días. Esta mujer, bendito sea Dios, le creyó a la palabra del profeta, aunque era ilógico. Casi siempre cuando viene una palabra direccional a través de un profeta, es de cosas que parecen ilógicas. Porque esto, el decirle: este poquito de aceite que tenés en esta vasija, se te va a multiplicar lo suficiente como para que puedas venderlo y que de ahí puedan vivir ustedes después de pagar las deudas, no es muy creíble. Pero si usted cree a la palabra del profeta, usted va a ser prosperado. Eso es una dimensión de fe, porque se requiere fe para creer a la palabra del profeta. Como le dije, muchas veces no tiene sentido. Y yo soy testigo de eso. Cuando recibí la palabra profética que tendría un hijo cuando era un imposible, yo a Dios le creía, pero aquella persona que me estaba dando la palabra, que apenas sí la conocía, pero creía la palabra. Así que yo creo que el Señor es capaz de prosperar si viene una palabra profética que parezca ilógica o ridícula. La cuarta dimensión de la fe. Fe en Dios mismo, aún sin ver las obras. Ese es el más alto nivel de fe. Ahora, todos los nacidos de nuevo escuchan su voz, tienen revelación y obedecen su palabra. Ya dijimos que es una de las características de que alguien es nacido de nuevo. Ahora, es necesario para poder pedir y que las cosas vengan y se ejecuten, es necesario permanecer en Dios y su palabra. Si no permanecemos en el Señor, no esperemos que Él va a cumplir lo que nosotros pedimos o necesitamos. Ahora, este nivel de fe, que es una fe en Dios mismo, que es aún sin ver, se activa ante la imposibilidad humana. Yo siempre doy como testimonio la morenita. Para mí fue un ejemplo de lo que es esa fe de creerle a Dios sin ver nada, pero ante la imposibilidad. Porque cuando no tenía posibilidad de pagarle a un médico, llevaba a Josué, lo levantaba y le decía al Señor: tú eres mi médico, sánamelo del asma, y el Señor lo sanaba. No tenía dinero para pagarle a un plomero, y le decía: mándame un ángel plomero porque está obstruido el lavatrastos, y inmediatamente se desobstruía por la imposibilidad humana. Recuerdo cuando no tenía para pagar la energía eléctrica y le imponía manos al contador y le decía: te ordeno que dejes de avanzar. Y entonces le cobraban 50 lempiras de energía porque el contador se paraba. Ahora, entonces yo no sé, yo a veces digo: ¿será que es mejor volver a esos tiempos que uno no tenía nada y tenía que depender de Dios? Porque ante la imposibilidad humana, como que entonces activamos esa dimensión de fe de creer sin ver. Pero cuando tenemos, y si se enfermó el muchacho, pero tengo, ¿cuánto cuesta la consulta? 500, sí, ajustando voy, pero lo llevo al médico. Mejor no tener y desatar el poder de Dios. O que aún teniendo, podamos seguir activando el poder de Dios y ese dinero lo invirtamos en otra cosa. El problema es, lamentablemente, que lo que vemos es que la imposibilidad del hombre hace que dependa de lo sobrenatural. Como que cuando el ser humano ya tiene la posibilidad de hacer las cosas, ya no busca el poder de Dios. Yo recuerdo el hermano Ángel tenía en sus tiempos allá en Valle Bonito, tenía una grabadorita de baterías y usaba Rayovac porque ni Duracell habían en ese tiempo, o sea que no le duraban nada. Y él vivía clamando: Señor, mándame los cuerpos de las baterías. Y ahí llegaba alguien: le traigo una docena de baterías, hermano, le traigo de esas baterías grandes. Porque él vivía grabando mensajes todo el tiempo para mandarnos a los hijos ministeriales que tenía en diferentes lugares. Pero cuando se le arruinaba la grabadora, Dios mío,
Entonces ahí tenía que clamar al poder de Dios y el Señor le arreglaba la grabadora. Pero un día un sobrino de él, que se llama Melvin, estaba estudiando en un colegio técnico y estudió técnica en electrónica. Y ya dejó de pedirle al Señor que le arreglara la grabadora y esperaba. ¿Y cuándo viene Melvin? Anda a preguntarme, ¿cuándo viene de Tegucigalpa para que me arregle la grabadora? Y entonces aprendimos esa enseñanza, que la imposibilidad humana nos hace buscar el poder de Dios y nos activa la fe. Pero, ¿sabe? Esta mañana yo lo quiero desafiar a usted, a que usted piense en algo que es imposible para usted lograr y que usted lo necesita. Medite en algo que es imposible para usted lograr. Millones para Dios no es nada. Medite. Salud de cáncer para Dios no es nada. Lo peor que usted se pueda imaginar, libertad de un recluso en la cárcel, para Dios no es nada. Yo le quiero lanzar un desafío de que usted este día, este mediodía, esta mañana, piense en lo que es imposible para usted lograr y que a lo mejor usted lo ha desechado, lo ha hecho a un lado. Porque dice, no, esto es muy difícil, esto es imposible. Allí es donde Dios se quiere glorificar, en lo imposible, para que no sea con ayuda del hombre, sino que usted active ese nivel de fe sobrenatural que está ya dentro de usted, pero que usted lo ha dejado adormecer y ahora lo tiene que empezar a activar. Y eso es con usted, Carlita. Tiene dos dimensiones, dos cosas en las cuales tiene que activar ese poder sobrenatural. Tiene que ver con salud y con fertilidad, y una cosa está ligada con la otra. Active. Eso es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Active ese nivel superior de fe donde la imposibilidad humana está. Ahí está la posibilidad de Dios. Cuando usted siente que ya no lo puede lograr, ahí es cuando Dios puede actuar. Amado, active lo financiero, actívelo. Está dentro de usted, está en su interior. Actívelo, porque el Señor quiere glorificarse. El Señor quiere hacerlo para que usted sea testigo y testimonio y diga, Dios lo hizo. Pero usted necesita creer en esa cuarta dimensión de fe, en donde de verdad es imposible, pero usted puede creer sin necesidad de ver. Hay quienes aquí necesitan restauración de su matrimonio y han estado batallando por meses, por años, y como que vuelve a lo mismo y da vuelta. Yo te desafío esta mañana en esa imposibilidad, en eso que no has podido lograr. Cree que Dios sí lo puede lograr, pero tú necesitas activar ese milagro. Conversión de tu esposo, actívala. Cosas que nosotros no podemos hacer, pero Dios las puede hacer. El Señor las puede hacer. ¿Sabe? Lamentablemente, nosotros tenemos gente que acaba de venir y que está recién convertida y le cree todo lo que usted le diga. Pero agarre uno de 20 años de estar en la iglesia. Ay, necesito confirmación. Y otra confirmación. Y tercera confirmación, porque en boca de 3 profetas, y más confirmación. Y quiero señales, y que baje el Señor, y que venga el fuego del cielo. Y nunca logramos nada por estar dándole cabeza a las cosas. Lo que Dios dijo es sí y es amén. Y tú puedes desatar todo lo imposible, porque para el que cree todo le es posible. Y el Dios que yo conozco es especialista en los imposibles. Espero que sea el mismo Dios que usted conoce, y si no, que este día usted lo comience a conocer en esa dimensión y en ese nivel. No podemos seguir viviendo como el mundo vive, porque entonces ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Si algo nos tiene que distinguir o diferenciar, es que hemos nacido de nuevo y tenemos un nivel de fe que desata lo imposible. Se activa lo que parece imposible, lo que ha tenido detenido a la empresa. Ahora se suelta si tú lo crees, y a una mayor dimensión, porque estoy viendo no solo una sucursal, sino varias. Puerto Cortés es una de ellas. En el nombre de Jesús, pero tú tienes que creerlo. Ahorita parece imposible, como que todo está cerrado.
Pero ahí es donde a Dios le gusta que nosotros le creamos. Cuando se ve imposible. El Señor Jesucristo tuvo que reprender a sus discípulos. Cuando le trajeron a aquel muchacho endemoniado, lunático, que echaba espumarajos y la multitud lo trajo a los discípulos y ellos no pudieron. Pero ¿sabe por qué no pudieron? Porque ya le dije, la incredulidad es una iniquidad. Ellos no habían nacido de nuevo. Por eso ellos no pudieron. Pero cuando Jesús vino, reprendió al espíritu sordo y mudo. Con discernimiento supo qué espíritu era el que lo atormentaba. Y el muchacho fue libre inmediatamente. Los discípulos estaban preocupados. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque la incredulidad tiene que ser revertida por el poder de la sangre de Cristo, que es la única que activa la fe cuando tú naces de nuevo. Antonio David activa la fe para bajar de peso. Lo que parece imposible para el hombre es imposible para Dios. La sanidad del corazón, el Señor es el único que la puede hacer. Y cuando sentimos como que nada nos consuela, nada nos conforta, ahí el Señor puede actuar de una manera especial. George y Bessie, activen ese nivel en Dios. Que puedan tener revelación de la grandeza y las riquezas de Dios. Porque lo que viene después es mayor. Y kamai, su kamai. Empiece a activar la fe que está dentro de usted. Edifique el hombre interior. Empiece a activar. Michelle, activa ese nivel donde el hombre dijo que es imposible, donde el ginecólogo dice no se puede, Dios dice sí puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Actívalo. Cree. Y kamai su marramai so karramai si ba. Y hermana Iris, una tiroides nueva, active esa dimensión en el Señor. Ramaiso, que remememe, la restauración de la casa, la restauración de la familia. El Dios de lo imposible, el Todopoderoso lo puede hacer. No te dejes guiar por lo que ves, sino por lo que no ves. Hermano Carlos, se ha activado este día, se ha activado en la dimensión de la imposibilidad humana, de la radiología, de la quimioterapia, de todo. Pero el Dios Todopoderoso es más fuerte. Él es el Dios de lo imposible. Necesitamos creer esperanza contra esperanza, una dimensión sobrenatural de la fe. Jesús reprendió a los discípulos. Pero los discípulos no habían nacido de nuevo, no tenían posibilidad de creer. Pero usted y yo hemos nacido de nuevo. El Señor Jesús en Juan 15:7 dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y se les concederá. Porque el que permanece en su palabra, el que permanece en Cristo, solamente va a pedir cosas de acuerdo a su voluntad. El que permanece en la palabra de Dios no va a pedir nada conforme a las vanidades de su alma, sino que va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que estemos sanos, que estemos prósperos, que estemos bendecidos, que no nos falte nada. Esa es la voluntad del Todopoderoso. Permanezcan en sus palabras, anhelen su palabra. Aleluya. ¿Sabe qué recibí esta mañana? Que si la fe no la activamos por la acción, se va a ahogar por la duda. Reciba eso en su corazón. Y la duda comienza por la mente, pero al bajar al corazón se reactiva la iniquidad e incredulidad. No lo va a encontrar con esas palabras porque es revelación de Dios para mí, pero se la transmito a usted. Esa medida de fe que fue activada en su vida, usted necesita mantenerla por el ejercicio. Tiene que ejercitarla cada día.
Creer aún en las cosas que parecen pequeñas. Aunque si usted tiene deseo de comer plátano verde y no es época y no tiene y no hay manera, usted crea que alguien le va a tocar a la puerta y le va a llevar un racimo completo. Yo lo he vivido, usted lo puede vivir. Y cuando usted ejercita esa fe cada día, usted va a mantener esa fe aumentando, creciendo, hasta que llegue a esa dimensión de creer en todo lo grande, en todo lo puro, en todo lo imposible. Pero si usted no lo ejerce, si usted solo es conocimiento y no ejercita en su vida diaria ese poder sobrenatural que está dentro de usted, se va a ir ahogando. Porque la duda comienza en la cabeza y luego la deja bajar al corazón y ya se activó la iniquidad de incredulidad. ¿Sabe que esta mañana yo siento que tenemos que arrepentirnos de todo corazón de haber permitido que la incredulidad nos tocara? Que la incredulidad otra vez volviera, que era una característica del hombre viejo, del hombre caído. Y prácticamente recibir a Cristo otra vez, si lo quiere llamar de esa manera, pero decirle: Señor Jesús, yo necesito de ti. Señor Jesús, este día yo necesito de verdad nacer de nuevo, como si fuera hoy un bebé recién nacido, como si fuera hoy un niño que quiere estar en los brazos de su madre y que cree que si llora le van a dar de comer. Así, a ese nivel. Esto es algo personal. Comience a hablar con Dios. Usted sabe en qué nivel está en la fe. Comience a hablar con el Señor. Y comience a despojarse de toda aquella duda y toda la incredulidad que vino para apagar la semilla de fe que estaba en usted. Porque el Señor ha dicho que si nosotros creemos y le hablamos a la montaña y le decimos: pásate al otro lado, la montaña se pasará. O sea que necesitas creer y hablarle a la situación y al problema, pero creyendo en esa dimensión de fe que Dios quiere que tú vivas. Nos arrepentimos de todo corazón, Señor, esta mañana. Nos arrepentimos por la duda. Nos arrepentimos por haber permitido, Señor, que la incredulidad bajara a nuestro corazón. Nos arrepentimos, Señor, de haberte ofendido. Señor amado, este es un nuevo día para nosotros. Creemos que es un día nuevo, un día de conocerte como tú eres. Un día de que sea activada la medida de fe en nosotros. Un día, Señor, de renunciar a la incredulidad. Vengo renunciando a toda iniquidad de incredulidad. Vengo renunciando en esta hora a toda duda en mi mente y declaro que no bajará mi corazón. Creo en el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que prospera, el Dios que sana. Creo. Ayuda a mi incredulidad, como dijo el hombre, el padre de aquel muchacho que fue liberado. Él dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Dile al Señor este día: creo. Sea activada, Señor, la medida de fe, la semilla de fe en los corazones, sea activada. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, aún los que están por internet sean activados en esta hora y puedan dar a luz y puedan producir y puedan engendrar lo imposible, pero que para Dios es posible. Oh, yo declaro que esta es una congregación que fluye en una fe expectante, en una fe que cree sin ver, sin necesidad de ver. Creemos, Señor. Mira cada corazón, cada vida, cada persona que está aquí, Señor, con un corazón sediento, necesitado de ti. Gracias, Espíritu de Dios. Necesitamos estar arropados en ti, Señor, en una dimensión
sobrenatural, en la dimensión sobrenatural de tu espíritu. Anhelamos caminar y vivir en esa fe sobrenatural, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Siga hablando con el Señor. O hable lenguas del Espíritu si no sabe exactamente cómo hablar, cómo decir. Hable en lenguas del Espíritu. Oh, remei soba mamá se. Y mamá soba rababa y si abaiso. Y amaiso, Espíritu de Dios, manifiesta tu poder en esta casa. Espíritu Santo, manifiesta tu poder. Oh, ramaiso, oh, sea manifiesto que tú eres el Dios, el todopoderoso Dios. Sean manifiesto y todos conozcan al Dios sobrenatural a través de tus obras, tus maravillas, tus prodigios, tus portentos, Señor. Que todos testifiquen de que tú eres el Dios de lo imposible. Ramaiso, mamamaise, y mamamaiso, carramaiso. Vamos, si usted cree que Dios es capaz de trascender los límites naturales, póngase en pie, declare por favor con su boca: yo creo, Señor, que tú lo harás. Yo creo que tú lo estás haciendo. Yo creo que tú ya lo hiciste. Yo creo, Señor, que tú puedes cambiar, tú puedes transformar, tú puedes restaurar. Oh, tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el que reactiva los músculos, el que renueva los tejidos, el que da células nuevas. Tú eres el Dios todopoderoso, para el cual no hay imposible. Tú eres el que pone columnas nuevas, vértebras nuevas. Tú renuevas los músculos, los tendones, todo nuestro ser. Tú traes orden a nuestros hogares. Tú traes orden a las empresas. Tú traes un alineamiento perfecto en nuestras casas, porque tú eres el Todopoderoso y fuera de ti no hay otro. No hay otro Dios como tú. Oh sí, Señor. Oh Santo, Santo, Santo. Oh, no hay nadie como tú. No lo hay, no lo hay. Produzcanse los milagros creativos en esta hora. Produzcanse las sanidades extraordinarias en esta hora. Produzcase en la multiforme sabiduría de Dios. Oh, sí, no te preocupes de lo negativo, no te preocupes de tu incapacidad. Ocúpate de la grandeza del todopoderoso Dios, el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Oh, sí. El Señor está ahorita haciendo algo en la vista, en los ojos. Los que han tenido problema de visión, hay alguien en quien Dios está operando algo. Oh, en el nombre de Jesús, poderoso eres Dios. Gracias, alabe a Dios con todo su corazón, exprese al Señor, y cuando usted tenga el resultado, usted testifique de que Dios lo hizo, de que el Todopoderoso se manifestó en su vida, se manifestó en usted. Oh sí, para que muchos crean, Oh, gracias, Señor, gracias, Dios. Poder de Dios sea manifiesto en medio de la alabanza, en la casa, en todo tiempo, en medio de la adoración, en medio de la exaltación. Provoca hambre y sed de tu presencia en el pueblo. Provoca deseo de orar y de adorar. Provoca el anhelo de estar contigo y de estar en ti, Señor. Un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre los jóvenes. Señor, derrámate con poder y gloria sobre los jóvenes de la casa, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Oh, nananamaiso, y ramaiso, caramamamaramaiso, y remeiso, barrabababaisi, y mamamamaiso, oh, rabababaisi. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pastora Rosis, ¿tiene algo? No. Pastor Re, Pastora Abby, no.
Pastor Elías. No, ok. Y mamá. Alaben al Señor, amados. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Siga alabando al Señor, por favor. Aleluya. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, Aleluya. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabe cuando uno está confiado en el Señor? Cuando uno está confiando, teniendo fe en el Señor, está contento. Dice el Salmo 5:11: alégrense aquellos los que en Él confían, den voces de júbilo siempre, porque Él los defiende. Señor les bendiga. Mantenga esa palabra en su corazón, y cuando llegue a su casa lee el Salmo 5:11 y alégrese, porque usted confía en el que lo defiende. Amén. Shalom, shalom.